Desde hace tiempo conocemos el poder que tiene, para fines de dominación política y económica, el apelar a las emociones. Y sin duda una de las mejores herramientas para ello es el uso de símbolos estético-artísticos, mediante los cuales, además de generar identidad nacional, se tocan nuestras fibras más sensibles y vulnerables, facilitando esto el doblegamiento de la voluntad. Desfiles, ornamentaciones, sinfonías, símbolos de orgullo y adoración, estilos permitidos y estilos prohibidos, etc., ayudan a construir una narrativa sobre la cual se soporta nuestra lectura de la realidad, una que, por cierto, solo beneficia en el amplio sentido del término a las élites que legitiman dichos símbolos y dicha lectura de la realidad. Así pues, a lo largo de la historia de la humanidad, o al menos desde que descubrimos el poder del lenguaje simbólico, quienes tienen o buscan el monopolio del poder han echado mano de códigos estéticos socializantes que les distingan, a veces imponiéndolos por la fuerza y a veces deslizándolos sutilmente en los bienes de consumo cultural. O dicho fácil, normar la belleza y todas las categorías estéticas es una herramienta de dominación bien efectiva. Uno de los movimientos artísticos más famosos dentro del grupo de estilos cuyo fin supremo era dotar de simbolismo estético-artístico a un régimen es el realismo socialista. He de decir que este me atrae mucho y hasta cierto punto lo admiro, aunque no por cuestiones ideológicas, sino por su tremenda calidad formal, pues la manufactura de sus obras fue impecable. Anticuada, sí, poco propositiva, quizás, pero también muy cuidadas en su conformación. Aunque también debo mencionar que el arte burocratizado del socialismo soviético paró en seco las vanguardias rusas de principios del siglo XX, y con ello sacó al país de la carrera de vanguardias artísticas que emergían por todo Occidente. Cosa triste, pues Rusia en muchos aspectos iba realmente adelante con movimientos como el constructivismo o el suprematismo. El mundo del arte perdió mucho con esto. El realismo socialista fue declarado el estilo artístico oficial de la Unión Soviética en 1934, en el primer Congreso de Escritores de la Unión Soviética, en Moscú. Este fue seguido de varios congresos similares dedicados a otras artes, en los que se proclamó el realismo socialista como el único tipo de arte aceptable en la Unión Soviética. La decisión condujo al final del debate entre los seguidores del arte figurativo y los del arte abstracto, quienes discutían desde los años 20 cuál sería el tipo de arte que mejor serviría a la revolución. Y pues al final acabó totalmente con el movimiento moderno abstracto de la Unión Soviética. Desde 1934, todo artista debía afiliarse a la Unión de Artistas Soviéticos de control estatal y producir obras en el estilo aceptado. Los tres principios básicos del realismo socialista eran la lealtad al partido, Partinost, la representación de la ideología correcta, Ideinost, y la accesibilidad, Narodnost. El mérito artístico era determinado por el grado en que una obra contribuía a la construcción del socialismo. La obra que no cumpliera con tal finalidad era prohibida. La representación realista de más fácil comprensión para las masas fue el estilo elegido, pero no se trataba tanto de un realismo crítico, como en el caso del realismo social, sino de un realismo inspirador y educativo. El realismo socialista se creó para la glorificación del Estado y para celebrar la superioridad de la sociedad sin clases construida por los soviéticos, por lo que tanto los temas como su representación artística eran cuidadosamente controlados. Un lugar importante del complejo temático del realismo socialista fue ocupado por obras dedicadas al trabajo. Los artistas cantaron los éxitos de la industrialización, la construcción y la agricultura. En el camino de la colectivización, alabaron a los obreros y a los campesinos. Muchos artistas dedicaron su trabajo al ejército y a la armada, maniobras militares y desfiles, retratos e imágenes colectivas de soldados y comandantes, el equipamiento militar y la historia revolucionaria de las Fuerzas Armadas soviéticas. Estas estaban llenas de eventos festivos que organizaba periódicamente la dirección política del Ejército Rojo. Esta representación vívida y espectacular de los logros del país fue un importante medio de agitación, diseñado para ayudar a movilizar a los ciudadanos para cumplir con las tareas políticas y económicas establecidas por el partido y el gobierno.
Las brillantes imágenes del arte soviético están dedicadas también a los temas de la juventud, la cultura física y el deporte. Del mismo modo tenían un significado ideológico, ya que las imágenes de las juventudes soviéticas personificaban el brillante futuro del país. La idea utópica de crear un hombre nuevo, un comunista convencido, cuerpo perfecto y fuerte de espíritu, encuentra en estas obras contornos visibles. En el marco de este tema, los artistas tenían más libertad para trabajar con la forma, pues las composiciones eran facilitadas por los mismos ejercicios deportivos con sus movimientos y sus poses. Partiendo de los ideales de la revolución, el propósito esencial de dicho movimiento artístico no parecía ser indigno, dado que el objetivo era profundizar en las sociedades socialistas, la lucha revolucionaria y la clase obrera. No obstante, el modo en que este estilo llegó a ser política oficial sí fue lamentable. Mientras Lenin pretendía con cierta convicción y honestidad lograr que el pueblo humilde se viera representado por primera ocasión en una obra artística y posibilitar la forja de lo que ellos llamaban un nuevo hombre, dogmáticos y oportunistas como Stalin se apoderaron de dicha estética, declarando que era el único modo artístico autorizado para reflejar el proceso revolucionario. Describió a los practicantes del realismo socialista como ingenieros de almas e instituyó con mano dura, criminal básicamente, el estilo como una política oficial. Estas obras oficiales fueron el núcleo ideológico del arte del realismo socialista, cumpliendo una de sus principales misiones: la creación y mantenimiento del culto a la personalidad de Joseph Stalin y otros líderes soviéticos. Una gran cantidad de obras de todo tipo de arte se dedicó a episodios reales y míticos de sus biografías, para representarlos en imágenes como revolucionarios heroicos, guerreros y líderes sabios, amigos del pueblo. Habitualmente las obras del realismo socialista eran de escala monumental y compartían un aire de heroico optimismo. Entre los artistas más importantes del realismo socialista se encuentran Isaac Bronsky, Alexander Deineka, Alexander Gerasimov, Sergei Gerasimov, Alexander Laktionov, Boris Vladimirsky y Vera Mukina. A mediados de los años 30, los temas más populares de los cuadros del realismo socialista eran las granjas colectivas y las ciudades industrializadas, que presentaban el resultado idealizado de los planes quinquenales de Stalin. A finales de esa misma década, los retratos del propio Stalin aparecían cada vez con mayor frecuencia, como reflejo del creciente culto a la personalidad que acompañó el exitoso final del primer periodo de intensas depuraciones. Uno de los pintores predilectos de Stalin, Alexander Gerasimov, lo dejó claro en un discurso para la Unión de Artistas en 1938. Los enemigos del pueblo, la chusma trotskista bucarinista y agentes fascistas que han estado activos en el frente del arte y que han intentado irrumpir y evitar el desarrollo del arte soviético a cualquier precio, han sido desenmascarados y neutralizados por nuestro servicio secreto soviético. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Andrei Snadov, portavoz cultural de Stalin desde 1934, formuló una serie de resoluciones todavía más restrictivas adoptadas por el Comité Central del Partido Comunista en 1946. En ellas se promovía un arte ruso especialmente nacionalista, se prohibían todas las influencias extranjeras, sobre todo las de Occidente, y se reivindicaba un control gubernamental más estricto sobre las artes. Entre 1946 y 1948, Danov eliminó a todos aquellos escritores, músicos, artistas, intelectuales y científicos que fueran declarados culpables de descuidar la ideología y subyugarse a la influencia occidental. ¿Qué tal? Aunque las restricciones se suavizaron tras la muerte de Stalin en 1953, el realismo socialista siguió siendo el estilo oficial de la Unión Soviética y de sus países satélite hasta la glasnost de Mikhail Gorbachev a mediados de los años 80. En el primer Congreso General de la Unión de Arquitectos Soviéticos, en 1937, se invitó a sus miembros a aplicar los principios del realismo socialista al campo de la arquitectura. Se exigía la construcción de edificios inspirados en los estilos locales para cada tipo de construcción, utilizando para ello las técnicas más modernas y rompiendo con las tradiciones del obsoleto pasado burgués. El resultado debía ser apropiado desde el punto de vista nacionalista y monumental. El metro de Moscú fue considerado una obra de suficiente importancia como para continuar su construcción aún después del inicio de la guerra, momento en que se interrumpieron todas las demás.
Desde los años 70, un gran número de artistas rusos no oficiales, entre los que destacan Vitaly Komar y Alexander Melamid, que habían emigrado a Estados Unidos en esos años, fusionaron el lenguaje visual del realismo socialista con el del arte pop para crear un estilo que ellos llamaban sotsart. Esta ingeniosa combinación de estilos les permitió retomar los mitos y las realidades de la Unión Soviética y de Estados Unidos, utilizando los estilos artísticos que se habían empleado para retratarlos durante la Guerra Fría. Con respecto a la crítica que este movimiento ha suscitado, me permitiré usar unos fragmentos de un texto titulado Una trampa llamado Realismo Socialista, escrito por Fernando Buenabad Domínguez, del blog argentino El Militante. La definición de realismo socialista solo pudo haberle inventado un burócrata encargado de dirigir un departamento de bellas artes. El arte de la época de Stalin quedará como la expresión más notable de la más profunda decadencia de la revolución proletaria. Se trata de un realismo irreal. La trampa consiste en hacer pasar por arte una simplificación panfletaria, burda y restrictiva, resultado de imponer a los artistas cuotas de producción dedicada a hermosear la ficción oficialista sobre un mundo burocrático perfecto. El realismo socialista comporta en su ideología burocrática la garantía de todos los fracasos, no solo como arte. A pesar incluso de la magnífica factura de algunos dibujantes, pintores o escritores, fracasa como proyecto cultural, didáctico y como plataforma de expresión colectiva o patrimonio simbólico. No basta con criticar el proyecto ideológico del estalinismo disfrazado de arte. El impacto relativo del realismo socialista, basado en recrear episodios falaces de armonía y perfección, de heroicidad impostada y de redenciones paternalistas, solo produjo monotonía y tedio, que son un cachetazo costosísimo contra la historia de la expresión artística. A casi 30 años de la disolución de la Unión Soviética y casi 70 años del fin del estalinismo y su implacable imposición de estilo artístico, el realismo socialista comenzó a ser visto principalmente con curiosidad. Sobre todo las nuevas generaciones que ven a la URSS como parte de un pasado ya muy lejano, miran a estos monumentos, construcciones, pinturas, carteles, etc. y no pueden evitar sentir cierto encanto, derivado de su alta calidad representacional, valor histórico y simbólico. Por todo el territorio de lo que fue la URSS, pero sobre todo en Rusia, miles de obras de este periodo permanecen como silenciosos y estoicos testimonios de un régimen que muchos quieren borrar con todo y sus símbolos, pero que muchos otros tratan de reivindicar, al menos por las buenas intenciones que en algún momento de sus inicios pudo llegar a tener, aunque pronto las olvidará. Algunas obras permanecen ahí, en espacios públicos abiertos y cerrados, pero muchas otras están guardadas en bodegas o resguardadas en los fríos sótanos de varios museos, esperando ser o reivindicadas ideológicamente o rescatadas al menos por su valor artístico. Parece que será lo segundo lo que está motivando a los diferentes estados a recuperar este innegable patrimonio cultural de un controvertido, sí, pero importantísimo momento de la historia del siglo XX. Recuerden que al final de varios de los videos que he subido y que les recomiendo pasar a ver, pongo un pequeño extra con datos interesantes. Gracias por ver este video hasta el final, lo valoro mucho de verdad. Si les ha gustado, suscríbanse. Pronto estaré hablando de más temas históricos, revisando la obra de algunos artistas famosos, pero sobre todo hablando de teoría del arte, que da para mucho y es bastante interesante. Composición, color, discurso y otras cosas. Así que anden. Piquen ahí en el botón de suscribirse, de pasada le pican ahí a la campanita, regálenme un me gusta que para mí es de gran ayuda y bueno, esto es todo, muchas gracias por verme, nos vemos a la próxima, adiós. La Unión Soviética exportó el realismo socialista a casi todos los demás estados socialistas, donde la doctrina fue cobrando vigencia con diversos grados de rigor, convirtiéndose en la forma predominante de arte de dichos países durante unos 50 años.
Actualmente el único país donde se impone esta corriente estética es Corea del Norte. En la República Popular de China, el realismo socialista se puede observar en imágenes idealizadas que promueven el programa espacial o la propaganda oficial. Durante el gobierno de Mao, se materializaba generalmente en literatura y cuadros que ensalzaban a los trabajadores y a la revolución. El realismo socialista en su versión más ortodoxa no fue importante en países con otros regímenes políticos, pero ciertas corrientes artísticas tienen analogías con aquel, como el muralismo mexicano de Siqueiros, Rivera y Orozco, caracterizado por un claro compromiso social, una expresa vinculación ideológica con el socialismo y cierto despojamiento de elementos puramente ornamentales o formales en aras de una claridad y eficacia del mensaje social. La misma situación se observa en la Escuela Nacionalista de Música en México, donde sobresalen obras de Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Blas Galindo y Salvador Contreras, entre otros compositores que escribieron obras para apoyar tal tendencia estética, utilizando elementos supuestamente folclóricos. El realismo socialista musical en México sigue vigente con obras como Lanzón número 2 de Arturo Márquez. Tampoco debemos pasar por alto el nacimiento en México de lo que se ha llamado nuevo muralismo, que continúa la tradición nacionalista, llena de simbología principalmente indigenista, y que idealiza y reivindica a minorías sociales, al campesino, al trabajador y a movimientos de gran auge, como el feminismo.